Bien, buenas tardes. La intención es presentar algunas partes genéricas de lo que sería el desarrollo de la política en el distrito en relación a sustancias psicoactivas, pero también plantear algún diálogo con las anteriores presentaciones. Creo que en la primera parte hay como una presentación macro, si se quiere un abordaje filosófico y macro de las políticas y su evolución. Tal vez agradecerle a Juan Ballestas el hecho de recordarnos las paredes de la Universidad Nacional. Para mí pues, resultó bastante grato. Ya la presentación que hace Camilo creo que hace más referencia a la parte sectorial, a la parte salud y digamos que lo que se tiene previsto en nuestra presentación va dirigido a pues, narrar un poquito cuáles han sido los avances de lo que es la política distrital, tomando como marco el decreto distrital 691 del 2011, que plantea una política pública en cuanto a la oferta y a la demanda de sustancias psicoactivas. Tal vez entonces ahí habrá que decir un primer punto, y es que el distrito en un trabajo intersectorial se lanza a realizar esta política y que, digamos, aborda ambos componentes y que el sector salud, pues, desarrolla lo que tiene que ver con el referente en relación a consumo. Sin embargo, digamos, las intervenciones de estos 4 o 5 últimos días, unas 3 atrás, nos ubican en desarrollos que se han venido haciendo del distrito. Recordaría la presentación que se hizo el día de ayer por Yesid Leiva en relación a los programas de salud mental comunitaria, después la presentación que hizo Luis Correa del Hospital Santa Clara en relación a la oferta de servicios, el día anterior la estrategia CAMAT y hoy, gracias, lo que tiene que ver con, a ver si logro. Ok, bueno, y el día que se presentó la estrategia CAMAT, pero quisiera referenciar la presentación particularmente del alcalde hoy en relación entre la diferencia de lo que él denominó lo normal y lo anormal, haciendo referencia a quienes consumen sustancias psicoactivas. Pues bien, teniendo ese marco, yo haría las siguientes afirmaciones. Primero, el desarrollo del distrito en relación a política de salud mental y específicamente en relación a consumo de sustancias psicoactivas está enmarcada necesariamente en 3 aspectos. El primero, que el abordaje que se viene haciendo en el distrito tiene que ver con la atención primaria en salud, que tiene un desarrollo muy importante. No habría en el distrito el desarrollo que se puede mostrar hoy si no existe ese marco, esa sombrilla que es la atención primaria en salud. Pero con una advertencia, es el desarrollo de la atención primaria en salud en el contexto del aseguramiento en salud, ¿sí? Y eso le da dificultades y retos. Creo que llevamos ya cerca del 2004 al 2015, son cerca de 11, 12 años de la estrategia de atención primaria en salud. Segundo, el abordaje de la APS implica abordar poblaciones específicas en territorios, y eso llevó al desarrollo de ámbitos y territorios que atraviesan, que son transversales a la política pública del distrito, buscando características como el desarrollo de la autonomía, como el hecho del trabajo no solamente intramural, sino sobre todo extramural. Y finalmente pues hablar que cuando se trata de hablar de una política pública no es hablar de eventos de salud pública, sino de poblaciones específicas a las cuales las diferentes instituciones, sectores, hacemos acciones que pretendemos que sean articuladas, no siempre lo logramos, de esas poblaciones. Creo que ese es un marco que es bien importante ahí plantearlo. Y que entonces
si eso es así, esta política da un marco en relación a características como acceso, longitudinalidad, la coordinación, la orientación comunitaria, la integralidad, el enfoque familiar, que son propios de la atención primaria de salud. Y por lo tanto la pregunta que habría que responder acá es cómo se ha desarrollado la política en relación al consumo de sustancias psicoactivas que sigan guardando esta coherencia, y vuelvo y advierto, dentro de un contexto de fragmentación y desarticulación que provoca la financiación, es decir, la ley 100. Es una realidad que tenemos que afrontar y ha sido un debate constante con el Ministerio en relación a que nos identificamos frente a los principios universales de solidaridad, integralidad, pero en la concreción y en el flujo de recursos tenemos distancias y tenemos dificultades para concretar esas acciones. Bien, la política pública entonces en el distrito, que tiene que ver con la prevención y la atención del consumo, tiene unos criterios, tiene que ver con derechos humanos, y en ese sentido la política debe ser realizada o hecha para la gente, como tú lo decías. Libertades individuales, atención a poblaciones más vulnerables, salud pública, gestión social de riesgo, construcción de capacidad de respuestas, reducción del riesgo. Para nosotros esto toma un énfasis muy importante. Construcción participativa de las propuestas, seguimiento y evaluación. Aquí simplemente quiero como mostrar, sin pretender explicar, digamos, este flujo, que tenemos un punto de partida desde el punto de vista de leyes con la Ley 30 del 86, con el Estatuto de Estupefacientes, y que han venido sucediendo políticas en el país que son como hitos alrededor de los diferentes años, pero yo diría que se parte hacia el 2010 en Colombia con, por un lado, el acto legislativo del 2009 que da un marco de reconocimiento al individuo y a su autonomía en relación a sustancias psicoactivas. Y por otro lado, digamos, un marco donde se venía como con una política de abordaje, digamos, que promueve la criminalización o el delito de los consumidores versus un planteamiento donde el consumidor se ve como una persona con una enfermedad crónica que debe ser atendida por el Estado y que es responsabilidad de políticas de salud pública. Digamos que eso marca una diferencia. Aquí está, digamos, dos referentes internacionales, el del 2010 de la OEA, que establece que el consumo de drogas debe ser visto como un problema social y de salud, y la atención de la dependencia es considerada una prioridad para el sector de salud pública. Y por otro lado, esta afirmación: es posible tener por impunes las conductas de los individuos dirigidos al consumo de estupefacientes en dosis fijadas por digamos, el contexto de la ley, y es la legislación que tiene que ver con las dosis individuales, que creo que marcan ese debate entre la autonomía del individuo versus el delito de quienes trafican las sustancias psicoactivas, que es otro asunto y que se ha venido como confundiendo en el país. Aquí mencionar la ley que ya mencionaba Camilo, la 1566, mencionar lo del Plan Decenal de Salud Pública, pero mencionar que en el 2011 ya el distrito había tenido avances en relación al tema de una política que considerara varios ejes, entre ellos el fortalecimiento del desarrollo de potencialidades para la vida, las alternativas socioculturales y recreativas, la movilización de redes sociales, la oferta de servicios y la resignificación del consumo y la vinculación de la oferta en relación a sustancias psicoactivas, con unos ejes transversales que tienen que ver con información y con investigación y evaluación. Creo que eso es el referente que tenemos en el distrito y sobre el que nos hemos movido, de tal manera que cuando llega el programa de gobierno de Bogotá Humana, encuentra ese nivel de desarrollo y potencia ese ejercicio. Bueno, esta no la voy a explicar, en el sentido que es como la sombrilla de la atención primaria de salud, que en Bogotá Humana se conoce como territorios saludables, y que se hace una serie de énfasis en caracterizar a grupos evolutivos específicos y hacer acciones colectivas a determinados grupos de población donde seguramente, y lo que se ha venido haciendo en relación a las sustancias psicoactivas, pues estamos trabajando en desarrollar acciones que tienen que ver con promoción, prevención, y
acciones promocionales preventivas y resolutivas. Bien, entonces, la ruta para la detección y atención distrital del SPA en el marco de la Política Nacional de la Reducción de Consumos de Sustancias Psicoactivas y su impacto fue como el marco en que nos hemos movido, es decir, tenemos el marco nacional, Camilo lo acabó de presentar, y lo que hemos venido haciendo es realizando ejercicios para el fortalecimiento de la prevención del SPA, el fortalecimiento de estrategias de reducción de daño y mitigación, que hemos hecho un gran énfasis hacia una política de estrategias de consumo supervisado. Es toda la discusión de esta semana particularmente, fue el énfasis que tratamos de dar, el fortalecimiento de la red de servicios con los CAT y los hospitales de segundo o tercer nivel para el tratamiento, el fortalecimiento de la participación comunitaria hacia lo que consideramos una política de ciudad protectora, en donde entonces el tema pasa por la discusión de seguridad y convivencia. Y finalmente, lo que son los centros de consumo supervisado. Bien, en relación al fortalecimiento de potenciales para la vida, digamos que se hacen ejercicios que tienen que ver con la prevención, la mitigación y la superación, muy relacionados con lo que, insisto, se acabó de presentar por el expositor anterior, en donde hemos hecho énfasis en el ámbitos. El distrito desarrolló ejercicios en territorios que denominamos ámbitos, y en esos ámbitos, en cuanto a prevención, énfasis en padres y ciudadanos, énfasis en grado sexto y séptimo en los programas que tienen que ver con territorios sociales, territorios de salud, territorios saludables, perdón, específicamente en lo que tiene que ver con toda la dinámica de colegios. Digamos que estrategias específicas está la línea distrital de la prevención y atención al consumo, los servicios colectivos de salud, servicios amigables para jóvenes, lo de barras futboleras, promoción de hábitos de salud mental para taxistas, y utilizando algunos papeles en relación a comunicación con el arte callejero, el grafiti, la fotografía, redes sociales, que es, digamos, como ese ejercicio en relación a potenciales para la vida. Y aquí coincido felizmente con lo que planteaba nuestro primer expositor, es decir, el abordaje en salud hace énfasis en problemáticas. Entonces, problemáticas como ¿cuáles? Violencias, la violencia intrafamiliar, el maltrato, el matoneo, el pandillismo, la producción de tráfico y consumo de SPA, situaciones asociadas a sexualidad, destrucción ambiental, etcétera, etcétera. Pero más que ver eventos, lo que queremos es hacer énfasis en seres humanos, donde se quiere promover la creatividad, la alegría, la afectividad, la calidez humana, el altruismo, la sensibilidad, el humor, el emprendimiento, la inteligencia, las habilidades. Es decir, cómo en el desarrollo concreto en torno a promoción y prevención, ¿sí?, lo que llamamos toda la parte promocional de calidad de vida con el desarrollo de la autonomía, los programas deben girar en torno a personas en ámbitos específicos que promuevan ese tipo de cosas y no solamente el problema, ¿sí? Y creo que eso es un esfuerzo que se ha venido haciendo, y eso exige entonces longitudinalidad, articulación, etcétera. Algunos ejemplos pueden ser de referentes hacia un futuro: ser alguien en la vida, tener mejor vida, vivir en paz, etcétera. De tal manera que, y esta la paso muy rápido, creo que no se ve muy bien, que cuando ubicamos problemáticas de intervención en relación al consumo, debemos de tener unas políticas con énfasis para aquellas poblaciones que usan, pero no usan sustancias psicoactivas, o las usan sin mayor riesgo, y es el consumo recreativo, ¿cierto? Ahí tendremos un papel que es diferente al consumo de riesgo, que es distinto al consumo problemático, y que es distinto al consumo con ya una dependencia. O sea, son estrategias que se deben diferenciar en esos núcleos de poblaciones. De tal manera que eso es lo que se viene adelantando. Por otro lado, frente a alternativas socioculturales, deportivas y recreativas, con énfasis en ámbitos como el comunitario, el espacio público, el ámbito de prestación de servicios, y disminuir efectos negativos producidos por el uso de drogas, hacemos énfasis en estrategias como el CAMAT, el cual ya fue presentado acá, no se va a hacer énfasis en este momento, ¿de acuerdo? El servicio de análisis de sustancias psicoactivas, las pruebas toxicológicas, zonas de recuperación,
formación de pares, y aquí salen entonces otra serie de estrategias que no eran muy frecuentes en el sector salud, de pronto en otros sectores sí, que tienen que ver y que también se discutieron hoy, entre otras cosas, y ayer: rumba sana, échale cabeza cuando se dé en la cabeza, gózatelo seguro, seguro te lo gozas. Y ahí lo que quiero hacer énfasis es que la institucionalidad en salud tiene una tradición y una forma de operar, y nos dimos la pela de lograr aprender otras estrategias que tienen que ver con espacios recreativos y culturales en donde se consumen sustancias, no necesariamente donde hay drogodependientes, y ahí estamos llegando con otra serie de estrategias en la práctica, en la concreción del ejercicio que viene haciendo el distrito. ¿Énfasis en quiénes? Pues el énfasis que hacemos es en redes sociales, y empezamos a mirar lo que tiene que ver con mecanismos base comunitaria, toda la parte de internet y comunicaciones, digámoslo, virtuales, y acciones específicas que tienen que ver con algunas acciones que tienen que ver con la mitigación, es decir, buenas prácticas de consumo, hábitos higiénicos para el consumo, consumo responsable, es decir, una serie de sinónimos. Entonces, lo que tiene que ver con prueba de alcoholemia, distribución de jeringas, los kits de jeringas, detección temprana y manejo de ciertas patologías que están relacionadas, y aquí no hablo solamente de la estrategia CAMAT, es una estrategia que toca diversos ámbitos desde el abordaje promocional y preventivo. Bien, entonces aquí tenemos esta serie de estrategias que ya las mencioné, voy a apurar el paso, y finalmente la oferta de servicios que tienen que ver con el análisis, digamos, de las redes que tenemos, y ahí habrá que decir que hay avances y hay dificultades. El ámbito de la prestación de servicios implica análisis de la red, entonces hicimos un énfasis en especial en la red Centro Oriente, en donde fortalecimos y empezamos a hablar de camas de bajo umbral, de mediano umbral, de la red que representa allí potencialmente el Hospital Santa Clara y lo que estamos proyectando con el Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, aquí habría que hacer una declaración, y es que Bogotá tuvo una mejor red de servicios de salud mental antes del 2010, y eso tiene que ver con la homologación del Plan Obligatorio de Salud, Acuerdo 29, con todo lo que se hacía aquí por subsidio o por acciones no POS, de tal manera que lo que el distrito ofertaba se disminuyó en la medida que muchas de las responsabilidades pasaron a manos de las empresas promotoras de salud, y eso generó, y tenemos hoy, una reducción efectiva de los servicios de salud mental, del servicio de psiquiatría 24 horas, del hospital día. Entonces es contradictorio, y es una contradicción también con toda la parte que se viene desarrollando de la política del ministerio, con todo respeto lo digo. Se plantean propositivamente fortalecer redes, pero en la práctica como nunca. El país y el distrito tienen debilidades y tienen vacíos que debemos entrar a resolver. Entonces, aquí hablamos de estrategias como el CAMAT de mediano umbral, las metas del plan de gobierno en cuanto a fortalecimiento de la red, la abogacía para garantizar el cubrimiento del POS, implementar centros de consumo regulado, ¿cierto?, que es parte de la discusión, y algunas cosas en relación a investigación que creo que deben estar ahí, muy importante, la concreción del estudio distrital de consumo del 2015, el último se hizo en el 2009 acá en el distrito, el ministerio a nivel nacional pues adelantó en el 2013 el estudio, y complementar los otros estudios que se desarrollan en Bogotá. Finalmente, la movilización de redes sociales, en relación a la participación comunitaria. Está la mesa del Comité Técnico Distrital de SPA, la construcción de rutas para la prevención de SPA, creo que ha sido un esfuerzo importante de este comité. Un minuto más y termino. Y la constitución entonces de los consejos locales frente al consumo de sustancias psicoactivas y el modelo de salud mental. Lo que se está haciendo en la localidad de pactos por la salud mental, creo que es una estrategia interesante que está dándole un fortalecimiento a esa participación comunitaria. Sin embargo, en relación a consumidores y ligas de consumidores, es muy poco lo que hemos desarrollado y hemos avanzado en el distrito. Bien.
Bien, lo del CAMA ya se planteó, ya la definición estaría. Yo quiero simplemente pasar estas diapositivas y dejar estas preguntas un poquito en diálogo con el Ministerio de Salud. En relación a la reglamentación de la 1566, que es clave, es fundamental, Camilo ya lo decía, han habido avances, es una deuda que tenemos, porque sin esa reglamentación no logramos avanzar en estrategias específicas. Preguntamos, expedir lineamientos claros para concretar acciones de intervención e investigación sobre cannabis como sustituto de otras sustancias como el bazuco, que eso fue ampliamente debatido en este seminario, en este congreso, que creo que tiene que darse y mirarse. Quisiera reconocer que con Ministerio de Salud, con Ministerio de Justicia, estamos en una mesa de trabajo que va en ese sentido, pero que es necesario reglamentar y dar ese contexto. Creo que es una deuda que tenemos. Fortalecimiento de la estrategia de disminución de riesgo y mitigación del daño con los centros de consumo supervisado y regulado. Son dos estrategias que se pueden complementar, pero son diferenciales, y habría que entonces, valiendo de toda la experiencia que escuchamos aquí en este auditorio y otras que seguramente estarán, pues avanzar. Fortalecimiento de estrategias de APS en salud mental que aborden poblaciones específicas con enfoque territorial. Y ahí uno puede decir, vamos a hacer un enfoque, un protocolo de atención integral del SPA. No. Ese enfoque integral a ciertas poblaciones que tienen consumos es distinto, y eso le da otro valor. Concreción de protocolos y guías para la atención integral e integrada de grupos poblacionales que vayan más allá de los eventos a fin de superar las barreras de acceso de las EPS ante el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Ahí hay un llamado en relación a la crisis del sistema, a las crisis de las EPS, y cómo eso pues le pega a cualquier política, por más que querramos proponer la atención integral del consumidor. Las narraciones en relación a las barreras de acceso del habitante de calle, cuando tratamos, por ejemplo, de canalizarlos, son muy complejas y no hemos logrado hacer un buen ejercicio, a pesar de que se ha asegurado grandes grupos poblacionales. Eso eran las inquietudes. Gracias, muy amables.